Bienvenida a este penúltimo seminario correspondiente a la semana 23, el cual vamos a abordar los temas de el uso de los conectores. Bien, de todas maneras, el link que les he compartido para la tertulia es pieza clave para darnos un adelanto de lo que vamos a hablar en verdad el día de hoy. Y también al final les voy a compartir los links que aparecen aquí en la carátula de la presentación, porque también he cogido tres elementos más como bibliografía para la exposición del día de hoy, ¿ya? De todas maneras, vamos a avanzar en lo que corresponde al propósito, ya que es el penúltimo y el último va a ser el día viernes. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual estábamos desarrollando el seminario? Porque algunas me decían, ¿pero ¿por qué el seminario? ¿Por qué no hacemos clases? ¿Por qué tenemos que hacer seminarios? ¿Alguna de ustedes recuerda el propósito, Sofía? Sí, Miss. El propósito es para que nosotros podamos desarrollar la revista digital, que es un proyecto institucional, para que así podamos hacer todas las reglas y lo podamos hacer de la manera correcta. Ahí está. Eso es una idea. Más que la manera correcta, era para que ustedes puedan justamente saber las reglas en lo que es la ortografía, ahí sí, ¿no? La manera correcta en donde poner las tildes. ¿Qué otras cosas más hemos visto? La antepenúltima vez hicimos la tilde. ¿Qué otra regla más hemos trabajado? Porque esa es la tercera. El uso de las mayúsculas. El uso de las mayúsculas y los... Ya, ahí están, las mayúsculas, Naya, Cristina, Sofía, las mayúsculas. También pueden usar el chat por si acaso. Ya hemos trabajado las mayúsculas, ya hemos trabajado la tilde, hoy día trabajaremos los conectores y finalmente estaremos terminando el día viernes ¿con qué tema? Está en su planificador de la semana 24. El tema que ustedes estaban esperando, el tema que tanto me preguntaban, algunas me decían, ¿qué es APA? Me decían algunas. Ya, eso lo vamos a ver el viernes. Bien, de todas maneras, vamos a recordar juntamente conmigo el propósito. Lo que quiero en este momento es que ustedes puedan comprender, para de ahí recién aprender a utilizar, y por eso les hago recordar, tomen nota, aparte que al final vamos a hacer el dictado de percentil, puedan tomar nota para que ustedes puedan aprender a utilizar estos recursos gramaticales, como el caso de hoy, que son los conectores, o los ortográficos, que ya lo hemos venido usando, para que sí puedan darle ese sentido a su redacción que van a presentar para la revista digital. ¿Ya? Bien, entonces sin más preámbulos, comenzamos. Los conectores. ¡Ay, qué facilito, Yo me sé. Pero, sin embargo, hay muchos conectores, Ok, sí, hay muchos conectores. Y no solamente hay muchos, sino que tú también puedes ir inventando conectores. Pero, ¿a qué le llamamos conectores? Bien, yo he cogido esta pequeña definición, y lo voy a explicar, para poder ir entendiendo a qué nos vamos a referir nosotros como conectores. En esta definición de la RAE de 2005, por ejemplo, dice, ¿no? Es una palabra o un grupo de palabras. Eso quiere decir que un conector no necesariamente es una, como pero. Pueden ser dos, como sin embargo. Pueden ser tres, como por lo tanto. Y así, pueden ser más palabras. Pero, ¿cuál es la función de esto? Dice que puedan enlazar enunciados, oraciones, ideas, fragmentos, en fin. Pero dice que los vincula, que los une con un fin, con un propósito. ¿Así mismo? Sí. ¿Expositivo o argumentativo? Expositivo, bueno, porque tú vas a unir las ideas, ¿no? Por ejemplo, compro papa y camote. Ya, uní papa con camote. Ahí está. Simplemente voy a mencionar. Y argumentativo porque los voy a unir para poder dar una razón a algo. ¿Por qué los estoy uniendo estas dos ideas? Y esta razón puede ser, como dicen, ¿no? Relaciones semánticas, o sea, de significado a esta razón, como consecuencia, como causa, como adición, como oposición porque se oponen estas dos ideas entre sí, por equivalencia porque estas dos ideas se pueden parecer, etc. No entendí nada. Ya, vamos con un ejemplo. A ver. Vamos ahí entonces. La primera oración dice, ya, en este caso, claro, le da mayor coherencia. Ahorita vamos a entrar, Celeste, esa parte de la coherencia. Vamos con la primera oración. Dice, Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto.
Llamamos con Miss, todas las oraciones se parecen, pero cambió el conector. Sí, justamente lo que te estoy tratando de demostrar es que el conector de cierta manera le da un significado a lo que vamos a tratar de expresar o decir, en este caso, de escribir. Entonces, en esta primera oración, Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto. ¿Ese por qué? ¿Qué me está dando a entender ese por qué? A ver, vamos con el chat o con micrófono abierto. ¿Qué le está dando a entender en la primera oración, en la número 1? Ese por qué, ¿qué me está dando a entender a mí? ¿Por qué? Porque es un conector, Miss. Sí, es un conector. ¿Y qué me está dando a entender a mí cuando yo digo esta oración? Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto. Alejandro llegó tarde. Pueden decirlo con sus propias palabras. Y ustedes lo saben porque ustedes son expertas hablantes del español. Misa, sí, yo no sabía eso. A ver, dígame. Miss, si llegaba temprano, se iba a encontrar con su jefe y como su jefe estaba molesto, le podía decir algo. Entonces, mejor quiso llegar tarde para no encontrarse con su jefe. Ya, ahí captaste la idea. Bien, vamos con el chat, sino con micrófono abierto. Bien, sería un argumento. Ya, ahí está la idea de Rosalía también, genial. Argumento. Cristina, ¿también ibas a decir algo? Sí, yo creo que es una, o sea, ¿cómo lo explico? Sería como que una causa. O sea, ¿por qué llegó Alejandro tarde? Porque su jefe estaba molesto. O eso es lo que yo entiendo. Ahí está. Esmeralda también dice, ¿no? Y porque es una explicación del caso, si lo dice que es un argumento, en este caso Elizabeth dice que Alejandro tuvo una discusión con su jefe y por eso llegó tarde, bueno, en este caso a un lugar. ¿Ya? Ese por qué, mira, ustedes mismas con sus propias palabras, porque lo que trato de hacer acá no es darle un término específico, ustedes como expertas del español se han dado cuenta que ese por qué da una causa, ¿no? Alejandro llegó tarde, ¿por qué razón? Ah, porque su jefe estaba molesto, pues. Esa fue la razón por la cual llegó tarde. Muy diferente a la número 2. A ver, en la número 2, ¿qué me da a entender? Alejandro llegó tarde cuando su jefe estaba molesto. ¿Ese cuándo qué me hace pensar a mí? Miss, bueno, o sea, se supone que justamente Alejandro había llegado tarde, justamente en el mismo momento en el que el jefe de Alejandro estaba molesto. O sea, justamente ahí coincidió con lo que estaba molesto. En ese momento justo llegó. Ya, Sofía dice en el mismo momento o en el mismo momentito. Ya, si él lo dice al mismo tiempo. En el instante en que el jefe estaba molesto. Ya, Nicole dice en el mismo instante, Celeste también. Ya, Esmeralda también se condensa al mismo momento. Mire, ustedes mismas se han dado cuenta que ese cuándo les está marcando una temporalidad, un tiempo. Yo no les he dicho. Así mismo, sí, porque eso les está dando a entender ese conector. Bien. Les está dando significados, ustedes mismas se están dando cuenta. Vamos con el tercero. Alejandro llegó tarde, así que su jefe estaba molesto. Miss, eso da a entender que porque Alejandro llegó tarde, su jefe se molestó por la tardanza del trabajador. Miss, yo creo ¿Es una idea? Bien. de que gracias a que Alejandro llegó tarde, su jefe estaba molesto. O sea, eso fue como una consecuencia, ¿no? Gracias a eso, Alejandro llegó tarde. Ya. Ahí también, ahí me dice, ¿no? La expresión que hizo su jefe al momento de la tardanza. Ya, la consecuencia. Bien. Dime, Maite, ¿vas a decir algo? Bueno, nada, que también opino lo mismo, que también es consecuencia, Miss. Ya, efectivamente. Efectivamente. Bien, pasamos a la última. Alejandro llegó tarde, aunque su jefe estaba molesto. Ya, ese aunque, ¿qué me está tratando de hacer ver, hacer notar? ¿Qué significado me estaría dando en esa, o me está dando, mejor dicho, en esta oración? Eso da a significar que él ya sabía que su jefe estaba molesto, pero igual eso no le dificultó o no hizo que él no llegue temprano, sino que tal vez no le importó, igual llegó tarde. Ya, ok, Nicole, Rosalía. Creo también lo mismo, que
a pesar de que su jefe estaba molesto y llegó tarde. O sea, como que no le importó que su jefe esté molesto y llegó tarde. ¿Ya? Sí, ahí también Cielo en el chat dice lo mismo, ¿no? No le importó que su jefe esté molesto, igual llegó tarde, ¿no? Ya, ok, sin importancia, también dice Celeste. Ya, Cristina también dice, a pesar de que, efectivamente, también, ¿no? Todos estos conectores que ustedes, algunos me están poniendo como ejemplos en el chat, de cierta manera, dan a entender el significado que estamos tratando de transmitir en la oración. Entonces, ustedes se han dado cuenta de ese significado, porque ustedes son expertas dominando esto del español, y eso tiene que ver con el español. Ah, mira qué facilito está ahí. Sí, ahí nos damos cuenta que cada conector tiene significados. Vamos a otra definición. Ahí está, mire, por ejemplo, en este caso, primero, el por qué da a entender una causa, el segundo, una temporalidad, el tercero, una consecuencia, como ustedes lo decían, y aquí una condición, ¿no? Porque el jefe estaba molesto y a pesar de eso, él llegó tarde. Pasamos a la siguiente, entonces. Otra definición que nos va a ayudar a darle una forma de ver a estos amiguitos llamados conectores. Dice, los conectores son marcas que orientan al lector, o sea, a toda persona que va a leer tu texto escrito, en el descubrimiento de la coherencia. Ahí llegamos a un término que algunas me escribieron en el chat y otras hasta ahora me siguen preguntando, Missy, ¿qué es eso de la coherencia? Y no solamente este término aparece aquí, aparece también en sus rúbricas. Si ustedes se han dado cuenta en la capacidad, dice, ¿no? Organiza las ideas de manera coherente. ¿Y ahí qué es eso de coherencia? A ver, ¿alguna idea tienen ustedes referente a coherencia? Porque en su rúbrica aparece, ¿ah? Cada vez que hemos desarrollado competencia oral, la última era esa. Bueno, A ver, vamos creo, con Sofía y luego con Nicole. bueno, yo creo que coherencia significa que cuando tú escribes o dices algo, la gente te tiene que entender y tiene que dar sentido lo que tú dices. Ya, bien, Sofía, Nicole. Coherencia es escribir o hablar correctamente para que el receptor te entienda a lo que el mensaje que quieres darle o qué es lo que le quieres transmitir, ¿no? Eso que se entienda, específicamente Nicole, y como dice también ahí Araceli, como dice Aimé, Celeste, ¿no? Que se entienda, que tenga sentido. Ahí también añade la idea Cristina. Dayana aumenta un poquito más, dice que se pueda entender. Esmeralda le agrega también darle una buena forma. Dime, Dafne. ¿Me puedo poner un ejemplo? Por favor. Por ejemplo, algo incoherente sería, o sea, sin coherencia, sería como los zapatos y luego me fui. Eso no tiene coherencia, entonces, algo así. Ese algo así, lo vamos a llamar, y como ustedes dicen, ¿no? Coherencia. Entonces, acá les he puesto un pequeño significado, que en verdad lo que ustedes han mencionado tienen la idea también. Dice, no es lo que conocemos como la relación lógica. Eso que ustedes mencionan, Miss, ¿cómo va a ser zapatos y luego fui? Ya, eso que no te cuadra, eso que en tu mente estás diciendo, ah, ya, esto va, primero pongo esto, luego pongo lo otro. Miss, y si yo le pongo zapatos fui, no, Miss, no concuerda ya. Eso que no concuerda en tu mente es una relación lógica porque estás tratando de verle la coherencia, ese sentido, ese de repente que suene bonito, como algunas lo llamaban, o eso de, Miss, para que se entienda mejor. Ya, eso que tú estás tratando de hacer es coherencia, porque estás tratando de que no solamente tú lo puedas entender, sino que cualquier persona que pueda leer lo que tú estás escribiendo o escucharte lo pueda entender. Eso es la coherencia. Bien, bien. Entonces, con esto que acabamos de darnos cuenta, porque es algo que ustedes lo saben, de repente no se han dado cuenta, y eso es lo que estábamos tratando de ver aquí, que ustedes se puedan dar cuenta de lo que ustedes usan, lo que ustedes desarrollan. Pasamos a la definición, entonces. Volvemos a leer. Los conectores son marcas que orientan al lector en el descubrimiento de esa coherencia, de ese sentido, de esa relación lógica que vamos a tratar de formar.
Y dice que eso está dentro o debajo de la estructura superficial del texto. Me llama María. ¿Qué quiere decir? Cuando tú escribes, de cierta manera, tú escribes así. Sin embargo, yo no, lapicero, no, así no. Sin embargo, yo, todo lo que tú estás pensando, ¿escribes o en tu mente vas pensando y luego vas escribiendo? En tu mente. ¿O escribes todo lo que piensas? Hola. Profesora, eso pasaría a menos que estuviéramos escribiendo un borrador. ¿Ya? Aún así. Dime, Nicole. Yo creo que a la vez es tu mente y a la vez creo que al hablar en altavoz, ¿no? Porque no le estás hablando a otra persona, sino tú misma te estás hablando de lo que estás escribiendo, pero lo has sacado de tu mente. Sofía, luego Dafne. Bueno, yo creo que lo que usted ha dicho, por ejemplo, es escribirlo como un borrador. Le digo, no, esto no, me equivoqué. Entonces, eso obviamente no lo vas a escribir, sino hay cosas que también están en tu mente y hay cosas que tú también lo escribes. Entonces, no todo lo que tú piensas lo escribes, sino algunas cosas. Dafne. Lo mismo que Sofía, lo piensas y luego lo escribes. Te aseguras de que tenga coherencia y ya. Exacto. Y justamente, aún sea un borrador, que ella, Luciana, aún incluso en el borrador tú no escribes todo lo que estás pensando. Así, porque nuestra mente emana, brota, fabrica, en otras palabras, muchas ideas. Entonces, todas las ideas que se nos vienen a la mente no escribimos. Si no, imagínate, nuestra manito estaría como. Entonces, nosotros, de cierta manera, nuestra mente va pensando y en función a esa coherencia que se va armando en nuestra mente, vamos escribiendo, incluso el borrador. Luego que terminamos el borrador, volvemos a revisar otra vez para pasar supuestamente limpio. Pero incluso el borrador está ligado a ello. Eso quiere decir justamente, por eso esa parte, que al momento que tú estructuras el texto, no es que tú vas a colocar todo, porque esta coherencia está inmersa. Para que de repente lo puedan entender, se podría decir que incluso está inconsciente porque está en tu mente. ¿Ya? Seguimos entonces. Dice que esta coherencia, o sea, de este modo, esto que hace la coherencia, estos elementos, o sea, estos conectores, sirven para cohesionar los fragmentos del discurso. Ay, mis otra palabra rara, cohesionar. Y eso también aparece en su rúbrica. ¿Eh? Organiza las ideas de manera coherente y cohesionada, dice la capacidad. Ni siquiera será eso de cohesión. ¿Alguna idea? Ya, si no hay ideas, no hay problema, por si acaso. Ya, vamos entonces. Acá les he traído un significadito también de cohesión. Es la manera, dice, de relacionar y unir las distintas palabras. Mis, es un sinónimo de unir, digámoslo que sí. Entonces, esa forma en la cual tú unes, al momento de redactar, lo vas a llamar cohesión. Y ahora tú te estás dando que cohesión y coherencia trabajan de la mano, porque no vas a unir cualquier cosa, cualquier palabra con cualquier otra palabra, ¿no? No vas a unir los zapatos Lido. Ya uní, ya, pero no hay coherencia, pues. Estos dos términos, esas dos palabritas, estos dos amigos van a estar de la mano, para así poder darle ese sentido al texto, ese sentido a la idea, al fragmento, en fin. Hasta ahí, ¿todo claro? Dime, Nicole. Entonces, cohesionar y coherencia es escribir tal vez una oración, pero que tenga sentido, pero que las palabras que sean unidas estén como que tengan algo en común o algo así. No solamente es en la escritura, también es cuando hablas. Y ahorita tú, para dejarte entender, estás uniendo tus ideas, estás cohesionando tus ideas y al mismo tiempo las estás ordenando, o sea, estás aplicando la coherencia para que yo te logre entender. Si no te lograra entender, te diría, a ver, Nico, no te entendí. Ya. Entonces, cuando hablas, es más fácil ordenar, pero cuando escribes, implica un poquito más de esfuerzo concentrarse para poder escribir. Claro, efectivamente, Aime, es para que las palabras se unan, como escribís en el chat, y que sea más entendible, porque cuando un texto tú escribes,
No vas a estar tú presente para explicar. A mí lo que yo quise decir ahí fue esto. Ah, no, señorita que está leyendo mi artículo en la revista, yo traté de decir esto. Tú no vas a estar ahí. O al menos, chicas, ustedes no van a estar ahí explicando lo que han tratado de escribir. No. Entonces, lo que se quiere, y a eso vamos, es que tu texto se entienda por sí solo. ¿Ya? Miren, Miss, a ver un ejemplito. Vamos con un ejemplito. Ejemplo, acá les he puesto un pequeño fragmento que no tiene conectores. Ya, ahora, yo lo voy a leer ahorita en voz alta. Dice, el virus del SIDA ingresa en el organismo, absorbe los linfocitos B. ¿Qué es eso, Miss? Ya, los glóbulos blancos, ¿ya? Los glóbulos blancos. Absorbe los linfocitos B. El sistema defensivo, o sea, el sistema inmunológico, el sistema que protege nuestro cuerpo, se va desarticulando, se va desestabilizando, o digamos que se va enfermando, en otras palabras, ¿ya? Los linfocitos o glóbulos blancos son un arma crucial contra los agresores, o sea, los agentes que dañan nuestro cuerpo, digamos bacterias, virus, en fin. El virus se vuelve invencible. El organismo no puede desarrollar una táctica defensiva. Ha perdido a algunos de sus más grandes estrategas. Bien, pregunta del $1.000.000. Cuando ustedes han leído esto, de casualidad, ¿su mente no ha tratado de agregarle palabras en algunas partes? Sí. ¿Ya? Yo creo que sí. Ya. Por Ahorita ejemplo, a ver, dime, Nicole. Por ejemplo, mire, acá dice el virus del SIDA ingresa en el organismo, absorbe los linfocitos. Además, yo creo que hubiera habido un además en el sistema defensivo se va desarticulando, los linfocitos son una arma crucial contra los agresores, pero el virus se vuelve invencible. Creo que ahí hubiera habido un pero. Ya, ahí está también Aimé y Ariana Araceli también dice, sí, Miss, ya, esto pasa porque justamente tu mente, como experta del español, está tratando de que esto tenga sentido. Está tratando de encontrar, y como yo te he mencionado, que leas, y en ningún momento te he dicho que le falta cosas o que está mal, entonces tu mente está tratando de, a ver, esto creo que es así, está tratando de encontrarle ese significado que tiene este texto. Ahí te acabo de demostrar que efectivamente tú eres experta y vas a ser experta conectando conectores, solamente hay que reconocer en qué momento lo ponemos. Entonces, como tu mente trata de darle coherencia y sentido a las cosas, ajá, ahí está, Cristina también, y Esmeralda dice, no le encontré esa conexión. Claro, estás tratando de conectar. Vamos a conectar entonces. A ver, por ejemplo, en el número 1, ¿qué palabras, porque ya sabemos que los conectores son palabras, qué palabra o palabras podrían encajar en el casillero 1? Yo he puesto un conector como ejemplo, no quiere decir que es el conector perfecto o el conector ideal o la única respuesta. No, no hay, en ese tema de conectores, no hay el conector ideal, perfecto, único que encaja. Como hemos visto en el primer ejemplo, pueden concordar muchos conectores. A ver, vamos entonces con sus alternativas en el chat. A ver, en la opción 1, ¿qué conector podríamos colocar ahí? Profesora, yo le pondría luego. Ya, O sea, Luciana, el virus del SIDA ingresa en el organismo, luego absorbe los linfocitos B. O tal vez le podremos poner un punto y coma, o sea, el virus del SIDA ingresa en el organismo y luego absorbe los linfocitos B. Ya, y luego, ahí Araceli también puesto. Además, luego, ¿algún otro conector le pondría? Luego encaja ahí, por si acaso. Genial. Además, también, el virus del SIDA ingresa en el organismo. Además, absorbe los linfocitos. También, ya, ahí está otro conector que también encajaría ahí. Bien, en este caso, posteriormente también. Genial. A ver, ¿yo qué conector le puse? A ver, mi ejemplo mío, ¿cuál es? Ya está. Yo le puse Y, por ejemplo. También encaja. Bien, vamos con el segundo. Asimismo, Miss, también. Ya. Asimismo, ya también, porque asimismo, justo ahora vamos a ver, asimismo equivale en este caso a además. Ahorita lo vamos a ver. Ya.
Vamos con el número 2. A ver, ¿qué conector encajaría ahí de tal manera que se pueda vincular con esta otra oración o esta otra idea? El sistema defensivo se va desarticulando. Ya están poniendo además. Se me ocurre que podemos ponerle poco a poco. Ya, poco a poco, pero, dice Cielo, luego, ya, luego marca como que lo que viene después, ya. Ese además, de cierta manera, marcaría como una información adicional, ¿no? También, Por otro lado, también, aunque de cierta manera, por otro lado, es un poco más, que marca un poco más de distancia, ¿no? Porque si por otro, es como que voy a hablar de otro tema, ¿ya? Pero también encajaría aquí. Consecuentemente. Mientras tanto, Consecuentemente también. Mientras tanto también, porque mientras tanto va a equiparar que está pasando, mientras que se va absorbiendo, mientras tanto le va pasando esto al cuerpo, ¿no? Es lo que pasa al paralelo. Bien, genial. Ahí también encaja, al hacer lo que tú has mencionado, sin embargo. A ver, ¿yo qué puse? Ah, ya, yo puse como consecuencia. ¿Ya? Bien. Vamos con el tercero. A ver, ¿qué conector encajaría en esta posición número 3? El sistema defensivo se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial contra los agresores. naturalmente, Yo le pondría por otro lado. Ya, natural. A ver, vamos con naturalmente y por el otro lado. A ver, el sistema defensivo se va desarticulando. Naturalmente, los linfocitos son un arma crucial. Ya, ok, en este caso, si ponemos naturalmente, entonces sí consideramos el punto, ¿no? Punto, viene otra idea. Naturalmente, los linfocitos son un arma crucial. Ya, ok. Si ponemos por otro lado, ¿verdad, Nicole? Dijiste por otro lado, ¿no? Sí mismo. Ya, ok, también encajaría ahí. Ya, sin embargo, O sí. podría ser incluso mi. Ya. no? Ya, igual, si ponemos incluso, ahí también, ¿no? El sistema defensivo se va desarticulando. Incluso los linfocitos son un arma crucial contra los agresores. Sin embargo. Ya, ese incluso tú le estás tratando de hacer resaltar a lo que viene, en este caso, que es un arma crucial. No hay problema. Lamentablemente también, sin embargo, ya, si ponemos un pero, ahí hay que tener cuidado, al igual que con el sin embargo, en esta posición, porque si yo digo, el sistema defensivo se va desarticulando, pero, sin embargo, los linfocitos son un arma crucial. Entonces, estoy dando a entender que esta arma crucial es una excepción contra, o mejor dicho, es una excepción contra este mal que le está pasando a mi cuerpo. Como que de cierta manera, la idea que viene, que es los linfocitos son un arma crucial, me está explicando qué es lo que están haciendo o qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo, ¿no? Porque dice, el sistema defensivo se va desarticulando, o sea, se está dañando, se está enfermando. Los glóbulos blancos, perdón, o los linfocitos, son un arma crucial, o sea, estos serán los que están dentro de mi cuerpo. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya, lamentablemente. Claro, en este caso, el sin embargo y el pero no encajarían aquí. A pesar que, eso sí, lamentablemente, ya, vamos a ver qué puse yo aquí. Ah, ya he puesto aquí, ya, una razón, una explicación por la cual está pasando eso en mi cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo se está sintiéndose mal, se está enfermando, se está desarticulando? Ah, porque los linfocitos, bueno, que son un arma crucial contra los agresores, y ahí viene la otra idea. ¿Qué podemos poner en la 4? Para darle esa conexión. Vamos con la 4. Ya. Por tanto, mientras que, puesto que los linfocitos son un arma crucial contra los agresores. Por lo tanto, el virus se vuelve invencible. Ajá, o por tanto. Mientras que el virus se... Ya. Y, bueno, sí, la Y, Macarena querida, sí encaja en cualquier parte que nosotros podemos colocar, porque la Y simplemente une ideas, ¿no? En este caso, sí, la unimos, pero
un significado un poquito más de repente le podríamos dar, porque no solamente Como, le decimos. Dime, Sofía. como resultado podría ser. ¿Ya? Como resultado. Así que, ahí está Solange. Aunque, ya, Entonces, pues, dime, entonces, ya, entonces, ese aunque, Cristina, puesto que los linfocitos son un arma crucial contra los agresores, aunque, ese aunque como que me marca de cierta manera también una excepción, aunque el virus se vuelve invencible, a menos lo que vaya a venir después, ¿no? Porque de repente hay otra idea después. Aunque el virus se vuelva invencible, y de repente lo que viene, ¿no? Pero si no, no encajaría. Pero si es así, si viene algo después de ese aunque el virus se vuelve invencible y viene otro, ahí sí encajaría. Dime, Nicole. Sin embargo, ¿Ya? Puesto que los linfocitos son un arma crucial contra los agresores. Sin embargo, el virus se vuelve invencible, ¿ya? Y ahí también, igual que el aunque, va a depender de lo que venga después, de lo que vaya a venir en el 5. Si es que encaja un mientras aunque, que consecuentemente, Ariana, ya está. Hasta que, ya miré. Además, también, bueno, además, al igual que la Y o I, también encaja ahí, Melanie. Ya, cielo, a causa que. Bien, yo puse así. Así. Bien, vamos con el 5. ¿Qué conector encajaría en este espacio? Ya, ¿por qué? Ya está, ¿por qué? Y también encajaría, en este caso, Y. Ya que también, Vania. Bien, ahí ve, ya que, debido a que, ya ese está mejor formulado, debido a Es decir, ya, si colocamos es decir, usamos para poder aclarar algo, ¿no? A ver, así el virus se vuelve invencible. Es decir, el organismo no puede desarrollar una táctica defensiva. Genial, muy bien. Nicole. puede ser así pues. Así pues. Ya, pero hay que tener cuidado, mira, ya puse un así. Así el virus se vuelve invencible. Así pues, si no hubiese yo puesto el así, encajaría. Pero como ya puse el así, habría redundancia. Entonces, de cierta manera, los conectores, y por eso hay muchos, y por eso ustedes también, de cierta manera, pueden inventar conectores, es para que no haya conectores tan seguidos. ¿Ya? Si no hubiese puesto yo mi así, estaría genial tu así que hay. Miss podría ser de tal manera entonces. Ya, genial. Ahí también, Solange, genial, puesto que, al igual que Luciana, ¿por qué? Por lo tanto, Solange también encaja, genial. Bien, a ver. Sí, la Y también encaja, Dayana. A ver, ¿yo qué puse aquí? Ah, ya, yo puse por qué. ¿Ya? Bien, vamos con la última. Número 6. Sin embargo, yo creo, Miss. ¿Ya? Sin embargo, ahora sí. Ya que una consecuencia, bien, cielo. Y también, bueno, la Y, como les decía, de cierta manera, ayuda a unir, ¿no? No le da mayor significado real, ¿sí? Porque simplemente une dos. En este caso, siento que podríamos darle un mayor significado, no solamente de unirlos. Consecuentemente. Ya, consecuentemente, porque, ya, pero, Vania, ahí, pero, a ver, el organismo no puede desarrollar una táctica defensiva, pero ha perdido el pero es como una excepción a algo. Y esto de que ha perdido a alguno de sus más grandes estrategas, o sea, los glóbulos blancos, de cierta manera no me da a entender como que es una excepción. Porque, ya, por lo tanto, ya está Aime, está Melanie, Dayana, porque también, en la cual, ya está Celeste, puesto que, genial, Emile. Además, ya, ocasionando que, ya ese también está formulado, Araceli. Ok, bien, no hay problema con las confusiones. Acuérdense que lo que estamos tratando es reconocer algo que ustedes ya usan. ¿Ya? Bien, lamentablemente, sí también encaja lamentablemente. A ver, ¿yo qué puse? Yo puse pues. Bien, y ya están viendo que estos conectores nos dan coherencia y cohesión. Nos ayudan a darle sentido y entender lo que estamos diciendo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ya, ok. Bien, ahora lo que vamos a ver
más que con el fin de que ustedes se memoricen, hay mis conectores por adición, conectores por excepción. No, simplemente lo he puesto para que ustedes entiendan que los conectores dan diferentes significados. ¿Ya? Ese es con el único fin que he hecho esta estructura. No con el fin de que ustedes memoricen los tipos de conectores, porque no tendría sentido memorizar los tipos de conectores. ¿Ya? Entonces, esa función lógica que tienen los conectores va a desarrollarse para dar muchos significados. En este caso, el significado de adición. ¿Qué es eso, mis? Son conectores que, al mencionarse, da a entender de que van a añadir nueva información. ¿Así, mis? Sí. Por ejemplo, el además, cuando tú usas esto, hace pensar que vas a agregar una información extra. El también, de igual manera. El así mismo también. El aún, sin tilde, también. Aquí también entra ese conector, ¿no? Además, también, asimismo, aún, la y otros más. Solamente he puesto 4, pero hay muchos conectores, por si acaso. Pero vamos con este asimismo. Este asimismo, aquí dentro de este conector, va a significar además. Es como un sinónimo de además. Así sí, mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia. La humedad afecta a los niños asmáticos. Eso es cierto, por si acaso. Asimismo, señalan que el cambio climático será aún más perjudicial. A ver, Miss, vamos a reemplazarlo por el además, como usted dice. A ver, reemplacemos por el además. La humedad afecta a los niños asmáticos. Además, señalan que el cambio climático será aún más perjudicial. ¿Concuerda? ¿Hay coherencia o no hay coherencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Concuerda o no concuerda cuando yo le cambio el asimismo por el además? Sí, Miss. Sí, ahí está Cristina, Elizabeth, Sofía, Brida. Sí hay, suena. Entonces, como al cambiar ese asimismo por el además, suena bonito, por así decirlo, hay concordancia, se deja entender, entonces ese asimismo lo tengo que escribir todo juntito. ¿Ya? Ya, mis, ¿cuál es el otro asimismo? Ya, este otro asimismo se escribe así mismo, en 2 palabras. Ay, mis, ¿y ese cuándo lo escribo separado y encima con tilde en la I? A ver, antes de entrar al significado, ¿por qué este asimismo se acuerdan según lo que hemos visto la semana pasada? ¿Por qué este sí lleva tilde? A ver, de paso que recordamos, miren sus apuntes que tienen ahí del seminario pasado. ¿Por qué este así lleva tilde? Ya, la I es débil, suena fuerte. Ya, y en este caso, al tener el acento ahí en la última sílaba, no es monosílabo. Si vamos a usar el término monosílabo que yo no he usado, el monosílabo es cuando es una sola sílaba. Y ahí, ¿cuántas sílabas hay? Ahí hay 2. Ajá, efectivamente, Cristina. Entonces, puede ser un monosílabo. Ese así lleva tilde porque el acento recae en la I. Nosotros no decimos así, decimos así. Y como decimos así, el acento lleva en la I, como mencionaba Cielo, al tener el acento en la I, sería una aguda, y como esa aguda, que termina ahí, como vimos la semana pasada en el seminario, termina en vocal, por eso, latito. ¿Ya? Revisen sus apuntes que hemos visto la semana pasada, y si no, pueden volver a ver el video del seminario, que ya está ahí en el Classroom, ¿ya? Sobre la tilde. Continuemos aquí entonces. Miss, ¿cuándo separo el así del mismo? Por así decirlo. Vamos con este ejemplo. Lo hizo a sí mismo, es decir, de la misma manera. O sea, Miss, que cuando este así mismo me esté hablando de una misma forma, de una misma manera, de una misma forma de hacer algo, ¿lo voy a separar? Sí. En esta oración se está dejando entender que se está haciendo algo de una misma forma que ha sido indicado, de una misma manera que ha sido recomendado, en fin. Es muy diferente al otro. El otro es cuando reemplaza además. A ver, reemplaza además aquí. Lo hizo además. No mismo suena. Claro, porque aquí el así mismo no encaja si yo lo reemplazo por además.
Pero si yo lo reemplazo por lo hizo de esta forma, lo hizo de esta manera, lo hizo, ahí sí concuerda. Al concordar, al tener sentido, es por eso que este así va separado. Claro, efectivamente, reemplazándolo por además no concuerda, Nicole. Miss dijo que había un tercero. Ya. El separado en 3 partes. Así mismo. Ya, este es más fácil todavía, porque este separado en 3, lo que me da a entender es que recae la acción sobre uno mismo. Así mismo. Vamos con el ejemplo. Claro, Luciana, en este caso de este modo concuerda también con el número 2, ¿no? Vamos con el ejemplo en la 3. Él, a sí mismo, se hizo daño. Es más, yo puedo decir, él se hizo daño sin mencionar a sí mismo. De igual manera, en la oración se observa que la acción recae sobre la misma persona que se está mencionando. Como recae sobre la misma persona, entonces va separado las 3 palabras. Miss, Dime, Sofía. no entendí la parte, o sea, la diferencia entre el 1 y el 2, entre el 13, pero entre el 1 y el 2 no entendí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí con el 3, para volver a explicar el 1 y el 2. Hasta ahí con el 3. No hay ningún problema con la 3. Ya, vamos a retroceder entonces. Vamos con el 1. El 1, para que tú te des cuenta cuando va todo junto y cuando no va todo junto, el así mismo lo vas a reemplazar por un además. Porque aquí, así mismo es sinónimo de además. Por así decirlo. Entonces, cuando tú reemplazas, en esta oración, por ejemplo, la humedad afecta a los niños asmáticos. Además, señalan que el cambio climático será aún más perjudicial. Tiene sentido cambiarlo por un además, se logra entender, entonces el así mismo va todo junto. En el otro caso, el así mismo va separado cuando se está hablando de, como significado de la misma manera, de la misma forma, del mismo modo, como mencionaba Luciana, ahí va a ir separado. Aquí no reemplaza a además. A ver, pruébelo, lo probamos. Lo hizo a sí mismo, reemplacémoslo por además. Lo hizo además. No encaja, porque el sentido que le estamos dando aquí es que se hizo algo de un mismo modo, de una misma manera. Y no suena, como dice ahí Aimé. Ese no suena, no encaja, es por la coherencia que tenemos en nuestra relación lógica en la mente. Dime, Nicole. Cuando usted dice se hizo daño a sí mismo, también yo creo que da a entender que él mismo se quiso hacer daño, ¿no? Eso, la acción recae en la propia persona. Cuando la acción recae en la persona, ahí ese a sí mismo lo tenemos que separar, porque no va ni juntito, ni en 2 palabras, va en 3. ¿Ya? Tomen nota ahí en sus apuntes, por favor, ¿ya? Bien, si no hay ninguna duda más, ¿hasta ahí entendiste, Sofía, hija? Sí, Miss, ya entendí. Bien. Vamos a ver otro detalle, en este caso, con el aún. Hay 2 aúns, por así decirlo. El aún que nos interesa en este momento es el aún sin tilde, porque es el que también significa además, también, así mismo, van a adicionar, ¿no? El otro es el aún con tilde, por eso lo estoy colocando para que no os confundáis, ¿ya? Apúntenlo, por favor. Mis, el aún sin tilde, ¿cuándo es? A ver, vamos con un ejemplo. Reprobaron todos, aún los que siempre estudian. Este aún sin tilde va a ser sinónimo, por así decirlo, de la palabra incluso. Porque este aún, así como el además y el también que adicionan información, este aún va a adicionar una explicación que ya se entiende, pero lo va a adicionar. Por ejemplo, ahí en la oración dice, reprobaron todos. ¿Qué se entiende por todos? Todos, fue Miss. Efectivamente, todos. Pero te va a adicionar una información para que te quede claro, en otras palabras. Que no solamente fueron todos los que reprobaron, sino que incluso reprobaron los que estudian siempre. O sea, para que te quede bien claro.
Entonces, ese aún está introduciendo esa información adicional, no porque no te quedó claro, sino para que te quede más claro, en otras palabras. Por eso es que está dentro de los que adicionan información, porque así lo usamos. ¿Hasta ahí entendido ese aún sin tilde? Que reemplaza aún incluso, por así decirlo. Ya, ok. Vamos. Y si tienen dudas, en el chat o micrófono abierto, como lo están haciendo algunos, ya no hay problema. Vamos con el aún sin tilde. Perdón, aún con tilde. Estamos en la 2. Aún está en la escuela. No sale hasta las 5 p.m. Ya, ese aún con tilde reemplaza o puede ser reemplazado por un todavía. A ver, Miss, pruébelo. Vamos. Todavía está en la escuela. No sale hasta las 5 p.m. Ya, y ese todavía, ¿me está marcando una información adicional? ¿O qué me está marcando ese todavía? ¿Qué significado le está tratando de dar ese todavía? Ya, que continúe en la escuela, efectivamente. Exacto, no sale de la escuela. Y ese que todavía está ahí en la escuela, de cierta manera te hace ver en un tiempo, ¿no? Porque yo puedo estar aquí. Todavía está en la escuela, que quiere decir que ahora en el presente no está aquí, sino está por allá. Es que ese todavía, de cierta manera, me marca temporalidad. No el tiempo de es tarde o es temprano. Tampoco el tiempo de primero hago esto, luego lo otro. Aquí, de cierta manera, me marca un tiempo de, si yo estoy acá haciendo esto, él está allá haciendo esto otro. Un paralelo en los tiempos. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda con estos aún? No, ok. Y si no, en el chat, no hay problema. Pasamos con otros. Adversativos o contraargumentativos. Conectan dos ideas opuestas o diferentes entre sí. Ojo, opuestas, en este caso, no necesariamente es porque, si yo digo blanco, tú dices negro. Si yo digo sí, entonces este otro dice no. No necesariamente eso, ¿ya? Ustedes cuando usan estos conectores, por ejemplo, por otra parte, en cambio, por el contrario, de otro modo, y etcétera, y otros más desconectores, no necesariamente ustedes están señalando una idea que es lo opuesta totalmente a la otra. Puede ser una idea que sea diferente, no necesariamente, si yo digo negro, tú dices blanco, no necesariamente así, ¿ya? Por si acaso. Vamos con estos otros conectores que son la recepción. Y aquí sí, ¿no? A diferencia de estos que marcan una diferencia o algo que sean contrario, estos conectores van a mencionar excepciones a ideas que se han dicho antes. Aquí tenemos al famoso no obstante, al pero que ustedes mencionaban ahí, al sin embargo, a pesar de, y muchos otros. Vale, vamos con otros. De matiz y de transición, ¿qué es eso? Ya, cuando incluyen información, pero para hacer resaltar. ¿Qué cosas van a hacer resaltar? La idea que se ha mencionado. Recordemos que los conectores unen ideas. Eso quiere decir que necesariamente tienen que ser dos. Porque estén mencionadas tal cual o porque han sido mencionadas antes. ¿Ya? Pero siempre los conectores unen dos cosas. O tres o cuatro, pero mínimo dos. Ahora, tenemos, por ejemplo, esta palabra. Con respecto a, esta palabra yo lo suelo usar bastante en las especificaciones, ustedes se habrán dado cuenta. Con respecto al portafolio literario, ya suelo usar bastante porque ya los mencioné el tema antes, sea porque esté en el título, sea porque les he mandado unas especificaciones en las semanas pasadas. Por eso uso mucho esta palabra, con respecto a, para resaltar algo que mencioné antes. Es más, por otro lado, sobre todo. Ya. A ver, antes de pasar a la siguiente. En este caso, recordando los apuntes del seminario pasado. Ese más, ¿por qué lleva tilde? ¿Por qué no debería llevar? ¿O por qué sí está bien escrito ahí con tilde? ¿Se acuerdan de los sabías qué? Que vimos en la última? Ahí no podría entrar, tendría ese, porque esta es una sola palabra más.
¿Se acuerdan? ¿Cuándo más tenía ese? Pueden googlearlo rápido, por así decirlo, y recordar, o si no miran sus apuntes, que sería lo más recomendable, porque son sus apuntes, porque el más se tilda, y hay más que no se tildan. Ya. A ver, si es el caso de la suma, Celeste, igual es con tilde, porque como menciona ahí Luciana, el más lleva tilde cuando se refiere a cantidad. No solamente cantidad de cosas o elementos, sino también adicionar alguna idea más, como es en este caso. Ya, valor comparativo. En este caso, no, Elizabeth. Eso del valor comparativo más bien es el más sin tilde. El más lleva tilde, les había mencionado en el seminario pasado, cuando se refiere a adicionar cosas. En este caso se va a adicionar o va a aumentar la cantidad de ideas, ¿no? Yo mencioné una idea, es más, voy a adicionar otra idea más, es por eso que se tilda. ¿Ya? Recuerden eso, si no, apúntenlo para el momento que escriban más en alguna parte de su redacción, lo tomen en cuenta. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si tú mencionas, Luciana, más bien, ahí estás adicionando o estás dando énfasis a alguna idea antes mencionada, como es aquí, porque aquí es más, es para adicionar una idea con el fin de resaltar la otra que se ha dicho. Ese más bien justamente no lleva tilde porque no trata de añadir otra información. No trata de resaltar nada de lo anteriormente dicho. Más con tilde es con cantidad, efectivamente. Vamos entonces con otro. Temporalidad, ahí están los famosos después, marca, hago esto, luego hago lo otro. El mientras también marca tiempo porque te dice que son dos acciones en paralelo. Bueno, al mismo tiempo, el mismo conector. A continuación, que marca que después de una cosa viene esto otro. En fin, hay muchos otros más. Vamos con el siguiente. Las de condición. Ahí está. Cuando necesariamente una idea va a afectar a la otra y por eso se menciona. Mencioné una idea. A menos que, esa va a ser la condición. Y esta palabra a menos que también lo he usado, ¿no? En los seminarios anteriores con las reglas, por ejemplo, en el seminario de la tilde, por ejemplo. Ya ahí tenemos al sí sin tilde, pese a que y aún así. Miren, el así siempre va con tilde, ¿ah? Vamos a hacer un alto ahí, un ojito, por los famosos sí. Asumís. Hay sí con tilde y hay sí sin tilde. Ya, en este caso nos interesa el sí sin tilde, pero hay un sí con tilde también. Ya. ¿Cuándo es el sí sin tilde? Ya, el sí sin tilde es como mencioné aquí para hacer una condición, ¿no? En este caso, se pone acá. Si no sabe nada, pero ahí no hay ninguna conexión. Ya, esta oración le he puesto a propósito, le he puesto adrede, tiene signos de exclamación. Si tiene signos de exclamación, quiere decir que está dando a entender alguna emoción, algún sentimiento, algo, por eso que está en signos de exclamación. Y ese sentimiento, esa emoción, vino por una razón, que de repente no aparece aquí, pero vino por alguna razón antes mencionada. Entonces, alguna palabra, alguna condición se ha mencionado por la cual se ha reaccionado de esta manera. Si no sabe nada, ¿ya? Entonces, hace un momento les mencioné, las ideas o los conectores unen dos ideas, pero que no necesariamente tiene que estar la idea aquí, conector, y la idea después. No, ustedes pueden usar los conectores cuando la idea puede haber sido mencionada mucho más antes o anteriormente. No necesariamente tienen que estar los dos conector, antes del conector palabras, después del conector palabras, no necesariamente es así. ¿Ya? ¿Ya? Pero sí se tiene que sobreentender que están uniendo dos ideas, dos textos, dos fragmentos, en fin, ¿ya? Lo que sí vamos a ver es el sí con tilde. Ese sí es más fácil, por así decirlo, de detectar. El sí con tilde es cuando tú vas a afirmar algo. ¿Qué le dice la novia al novio antes de casarse? Sí, acepto. Ya, ese sí de aceptación, de sí lo quiero, sí
quiero tener un gato, sí, me gusta esto. Ya, cuando tú vas a afirmar cosas, entonces ese sí va a llegar tilde. Sí, quiero hacer la tarea, ya, ese sí va a tener tilde. Todo lo que tú quieras afirmar. Otro sí. Hablaba para sí mismo. Ah, mira, mí se parece a sí mismo. Claro, cuando la acción recae en uno mismo, ese sí también va a tener tilde. Lo otro, los asistentes no cabían en sí de su alegría. Ya, igual, la acción recae sobre sí mismo, en este caso sobre los asistentes. Puede ser en singular o en plural, pero cuando la acción recae sobre la persona, ese sí va a llevar tilde. Sea que sea un grupo o sea que sea una persona individual. Es más fácil de detectar este sí con tilde. Todos los demás sí no tienen tilde. ¿Ya? Miss, ¿y el sí no qué hace ahí? Ah, es que hay una diferencia entre el sí no separado y el sí no junto. Si el sí no es separado, ya sabemos que no va a llevar tilde, pues, ¿no? Porque solamente lleva tilde cuando es afirmación o cuando la acción recae sobre la persona. Pero si no recae y no es una afirmación, entonces va sin tilde. Pero cuando el sí no va junto, ya. Vamos con este ejemplo. No quería comer langostas sino cangrejos. Ya. Este sí no entra de este tipo de conector condición. A ver, vamos a ver qué dice Esmeralda. Si no es como cuando te equivocas en algo y otra persona te corrige y tú le das la razón porque sabes que te has equivocado. Ahí uno dice, si no, yo creo eso. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a agregarle un poquito más ese significado que ha mencionado Esmeralda. Este sí no junto lo utilizas cuando tú quieres, ahora sí, oponer una idea contra la otra. Por eso es que no está aquí en condición. Aquí en la condición está solamente el sí, porque condiciona uno con lo otro. Pero cuando tú quieres contraponer una idea con la otra, usas el sí no. Por ejemplo, no quería comer langostas, sino cangrejos. Ahí tú estás haciendo chocar dos ideas, porque estás mencionando que no era A, sino era B. Si no llegas a tiempo, entonces no iré contigo. ¿Ahí estás oponiendo o estás condicionando? Si no llegas a tiempo, no iré contigo. ¿Ahí estás oponiendo o estás condicionando? ¿Condición o estás oponiendo? Condición. Condición. Y como es una condición, ¿irá junto o va separado? Si es una condición, si no llegas a tiempo, no iré contigo. Si es una condición, ¿irá junto o irá separado? Junto. A ver, habíamos mencionado nuevamente, ahí resalto en sus apuntes, cuando va junto es cuando se oponen las ideas. Como en el ejemplo, no quería comer langostas sino cangrejos. Ah, ya, esto rechazo, porque quiero lo otro. Se oponen. Pero si es condición, no se oponen. Va separado, Miss. Ajá, va separado. Ahí está, por ejemplo, Daphne está poniendo un ejemplo, ¿no? Si no compras, no voy. Si no te portas bien, no te voy a comprar dulces. Ya, por ejemplo, eso si no, va separado, porque estás condicionando. A ver, nuevamente ahí Solange, no puede ir junto porque no estoy oponiendo una idea contra la otra. Más que oponer, las estoy condicionando. En cambio aquí, en la tercera, no se muestra una condición. Se muestra, dice, no quería comer langosta. ¿Por qué no quería comer langosta? No sé. Hay un rechazo. Sino que quería lo otro. Dime, Nicole. Y también podría ser, por ejemplo, si no encuentras una bebida, cómprame la otra. ¿Podría ser? A ver, de nuevo, Nicole. O sea, si no encuentras gaseosa, cómprame agua gas, algo así. ¿Podría ser o...? Ya, pero ¿para cuál de los sí no se está refiriendo? ¿Para la condición o para el opuesto? Para el opuesto. Para el opuesto. Ajá, para el si no junto. Ya, ahí, ¿qué estás resaltando? ¿Lo opuesto o estás haciendo una condición? Si no encuentras esto, entonces traes esto otro. No es condición. Estás condicionando, porque si no simplemente tú dirías, ¿no?
Tráeme gaseosa. No, ¿qué otro me dijiste? Gaseosa y lo otro, ¿cuál? Agua, creo que dijiste. No, si no encuentras Coca-Cola, tráeme agua de San Luis Agar. Ah, ya, agua, ya. Entonces, tu oración, lo que tú estás tratando de decir es, si no hay gaseosa, entonces traes agua. Ya. Y si no hay ninguno de los dos, no traes nada, ¿sí o no? Porque estás condicionada a que si no hay esto, entonces no traes lo otro. O traes lo otro, pero si no hay nada de eso, no lo traes. Te marca una condición, y mira, tú mismo te estás dando cuenta. Cuando la mamá te manda al mercado, tráeme camote amarillo. Uy, pero hay morado. ¿Traigo o no traigo? Ya, yo llevé camote morado. No, yo te pedí camote amarillo. Si no hay camote, no hay nada, no lo puedes reemplazar. A menos que tu mamá te diga, si no hay camote morado, tráeme camote amarillo. O tú en vez de camote llevarás papa. No llevas papa. No. El si no junto, entonces no es una condición, sino el si no separado. El si no separado o el sí, porque acá estamos resaltando el sí, es una condición, por eso es que está ahí, ¿no? Solo el sí. Para hacer diferencia con el sí no junto, es que te he puesto acá que esto marca algo contrario. Ah, ya. Gracias, Miss. Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda con estos signos? Ya, y si no, me lo hacen en el interno, no hay problema también, ¿ya? Vamos avanzando. ¡Ay, de causa! Una explicación o una razón. Y aquí le he puesto también adrede esto por los famosos porque, ya que, pues, por consiguiente, dan una explicación a una causa que se está mencionando ahí en la oración. Pero aquí le he puesto, como les digo, adrede por el famoso por qué. La semana pasada recuerdo que les mencioné el por qué al inicio de la pregunta. ¿Cómo va escrito? ¿Se acuerdan? Ahí pueden revisar sus apuntes en el del seminario de la tilde. Les puse ahí en un sabías qué. El por qué, cuando va al inicio de una pregunta marcada con signos de interrogación o exclamación, ¿cómo se escribía? Ahí está, cielo ya puso separado y con tilde mis. Ya, ok. Ahora sí, vamos a hablar de los porqués. En verdad hay 4, sí, pero vamos a solamente usar 3 o vamos a exigirles de cierta manera que pueda comprender estos 3. ¿Ya? El primer porqué es el que yo les expliqué, ¿no? El de las TIC de la semana pasada. Porque de cierta manera, ahí está Dafne, genial, muestran un desconocimiento. Yo les había mencionado solamente que marquen el porqué, cuando va con tilde, perdón, al inicio de la pregunta, ¿no? ¿Y por qué ahí? Porque hay un desconocimiento. Es fácil ver cuando hay un desconocimiento cuando están las preguntas, ¿no? Porque hay una duda, no se sabe algo y por eso hay duda. También cuando hay una exclamación, porque se está expresando un sentimiento. Y también es fácil de verlo ahí porque vas a ver los signos, ¿no? De exclamación. Pero este desconocimiento y esta duda también lo vas a encontrar sin necesariamente ver los signos. Como es el caso de aquí. No comprendo por qué te pones así. Pregunta, ¿está la causa, está la certeza de lo que se está mencionando ahí en la oración? ¿O se percibe una cierta duda? ¿Se percibe un cierto desconocimiento a algo? Ahí en tu ejemplo, Nicole, que estás poniendo en el chat, ese porque va separado. Todos los que son con preguntas van separados. Las que van al inicio de las preguntas van separados. Ya, ahora sí, Aimé, efectivamente. Bien, Aimé. Ya, ahí están las preguntas. Bien, como les estaba diciendo, no solamente aparece cuando hay preguntas, también aparece cuando hay desconocimiento. Y es por eso que va separado aquí. En las preguntas es fácil de reconocerlas porque las preguntas, por los signos de interrogación que tienen, se percibe que hay desconocimiento o duda de algo, ¿no? Pero cuando no hay signos, ahí le vamos a dar ojo al asunto, porque tenemos que percibir en la oración si hay desconocimiento o no. Ya, ahí en ese caso, cielo, no comprendo
¿por qué eres así? Ese por qué va separado. Porque hay un desconocimiento, hay una duda. Ya, ahí está. Ahora sí, Dafne, no entiendo por qué. Ya, pero ese no comprendo, no entiendo. Podemos ir cambiándolo. No necesariamente todos van a comenzar con no entiendo, no comprendo o no sé. Ya, por si acaso. Pero les pongo ahí cuando hay un desconocimiento, hay una duda de algo. No se reconoce. Ya, es un ejemplo de Elizabeth. ¿Por qué haces muchos ejemplos con vodka? Ya, un desconocimiento, no lo sabe. Miss, ¿y el segundo por qué? Ya, vamos con el segundo por qué. El segundo por qué es un poco más sencillo de detectar porque tú lo vas a poder reemplazar por la razón o la causa. Más que una explicación, lo que te da a entender este por qué es un nombre, una palabra, y en este caso, la razón o la causa. Por ejemplo, en la primera oración, todo tiene su porqué. A ver, mi reemplácelo por la causa o la razón. Todo tiene su razón. Todo tiene su causa. A mí sí encaja. A ver, mire, cambiamos el otro. Cambiemos en la primera oración. A ver si encaja. No comprendo razón, te pones así. No comprendo causa, te pones así. ¿Concuerda o no concuerda? No, Miss. Ya, no concuerda en la primera. En la segunda sí concuerda si tú le cambias. Porque ahí te estoy dando a entender de que en la segunda no te estoy hablando de la explicación netamente. Te estamos hablando de el nombre de un sustantivo. Si es que conoces el término sustantivo, ahí es un sustantivo, no es un conector. En el primer caso y en el tercer caso sí son conectores, pero en el segundo no es un conector, es un nombre, en este caso sinónimo de razón o causa, por eso que encaja. Todo tiene su razón, todo tiene su causa, todo tiene su porqué, ahí es junto y contigo. Probemos en la segunda oración. No comprendo el por qué eres así. No comprendo la causa, eres así. No, ese no mismo. No comprendo la razón, eres así. A ver, Dafne dice ahí, ¿por qué no me dices el por qué? Ya, ahí está, la razón. Y si te has dado cuenta, este por qué está antecedido por un artículo. Ya, el artículo, de cierta manera, te va a hacer ver a ti de que estás hablando de un término, no un conector. Es un nombre, es un sustantivo. Entonces, si tú ves el por qué, cada vez que tú menciones el por qué, encaja con este razón o esta causa. Es por esa razón que va junto y con tilde. No estás tratando de explicar nada. Simplemente estás mencionando una razón, una causa, como palabra, no como explicación. Ya está cielo, una oración. ¿Por qué? Porque todo tiene su porqué. Ahí está. Un ejemplo de cielo en el chat. Y el último porqué ya es más sencillo, porque de cierta manera da la explicación de la causa, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros hacemos cuando respondemos las preguntas. Cuando va con pregunta, así como lo está poniendo Cielo, en el chat como ejemplo, ¿por qué? Separado. Respuesta, todo junto y sin tilde, porque todo tiene su porqué. Ok, sí es cierto, pero solamente son 3 tipos de porqué, por si acaso. El primer porqué, cuando hay desconocimiento. El segundo porqué, cuando tú vas a mencionar la palabra el porqué, o cuando el porqué lo puedes reemplazar por razón o causa. Y el último porqué, cuando das una explicación de una causa de algo, ¿no? Una razón, cuando ya das a entender el significado propio de esta razón, de esta causa. Ya, por ejemplo, si tú pones, no sé por qué, reflejas, Dafne, más que la razón, reflejas un desconocimiento. Si tú dices, no sé por qué, ese por qué va separado. Porque estás, ahora sí, Dafne, porque estás reflejando un desconocimiento. Bien, vamos a avanzar. Simplemente para ya ir terminando y hacer el presentil. Otra forma de estructurar, en este caso, las oraciones, perdón, los conectores, es de la forma estructural.
Hace un momento vimos, como aquí, ¿no? La función lógica y todas las demás son los conectores, cómo se activan en nuestra mente cuando vamos redactando. Y otra clasificación es la función estructural, que es ya cuando más nos ponemos a detenernos para poder escribir, ¿no? Ya, porque no escuché para el examen, saqué mala nota. Y esa es una causa. Ahí, Nicole. Ya, vamos con esos conectores. Esos conectores ya, de cierta manera, son un poco más trabajados, porque lo usamos para redactar. Hay conectores que pueden, de cierta manera, repetirse en la función, sí, como les había mencionado, ¿no? Hay conectores que pueden adicionar y al mismo tiempo pueden contrastar, etcétera. No es que, estos son los únicos conectores, este es su único tipo de clasificación, no, no es así. Algunos conectores pueden entrar hasta un grupo más de clasificación. Bueno, hay otros conectores que de cierta manera nos van a ayudar al momento de redactar nuestra revista digital, ¿no? A darle un orden a nuestro texto. Queremos resumir la última parte, podemos usar con todo lo anterior, en definitiva, en concreto, en resumen, en síntesis. Hay muchos conectores. Bien, esa es otra forma. Ahora sí, vamos a entrar al percentil ortográfico. Entonces, por favor, tengan su hojita. Recuerden que el percentil, más que con el fin de ver, ya te faltó eso, te faltó lo otro, es con el fin de ver qué tanto estamos entendiendo y en ese caso poder ayudarlas a ustedes. Tomen a la mano sus apuntes para que ustedes puedan ver ello y puedan desarrollarlo. No hay problema si es que se demoran un poquito más, por si acaso, ¿ya? Son 3 oraciones, ¿ya? Entonces, ¿comenzamos? Vamos entonces con la primera oración. Me dijiste que aún no querías té porque era muy temprano. Me dijiste que aún no querías té porque era muy temprano. Me dijiste que aún no querías té porque era muy temprano. Vamos con la segunda oración. Yo no sé por qué se golpea a sí mismo. Ya, vamos con la oración 2. Yo no sé por qué se golpea a sí mismo. Bien, y la oración 3. Vamos con la oración 3. Bien, en el caso de la oración 3, es este ejercicio que aparece aquí en la pantalla. Ojo, no es que tienes que copiar todo, ¿ya? Solamente escribe los 3 conectores que tú crees que irían en estos espacios. ¿Qué conector crees que va en el 1? ¿Qué conector crees que va en el 2? ¿Y qué conector crees que va en el 3? Si gustas, tómale un screenshot, una captura de pantalla, para que después lo puedas leer mejor. Si no, aquí vamos a estar en sala, solamente en el tercer ejercicio, los 3 conectores que van aquí. La que ya terminó la oración 1, la oración 2, y ya terminó de completar los conectores en la 3 o en la C, puede ir saliendo, no hay problema. Nos vemos el viernes.